A las 8 de la noche, vi a mi hija arrodillada bajo la lluvia, casi sin fuerzas. Mientras tanto, desde dentro de la casa se escuchaban las risas de su esposo y de su familia. La ayudé a levantarse, pateé la puerta para abrirla y dije algo que nunca olvidarían. Pero antes de seguir, verifica si ya te has suscrito al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde viajan nuestras historias de venganza. Los limpiaparabrisas de mi auto trabajaban a toda velocidad, intentando en vano limpiar la lluvia que golpeaba sin piedad el parabrisas. En el asiento del pasajero, el termo aún conservaba algo de calor. Dentro llevaba el guiso favorito de mi hija Isabel, un plato casero que ella adoraba. Estaba embarazada de 3 meses, sufría náuseas constantes y tenía poco apetito. Solo esperaba que un poco de su comida favorita la ayudara a comer algo. El auto se detuvo frente a la entrada de la casa de la familia Thompson en Beverly Hills. Incluso bajo el aguacero se escuchaba la música alta, las risas y el tintineo de copas que salía del interior. Estaban de fiesta. Toqué el timbre por primera vez. Nadie salió. Esperé un minuto y volví a presionar el botón, esta vez más tiempo. Nada cambió. La preocupación empezó a crecer en mi pecho. ¿De verdad nadie había oído el timbre? Retrocedí un paso, saqué el teléfono del bolso y marqué el número de Isabel. Nadie contestó. De repente, la llamada se cortó y saltó al buzón de voz. «Hola, habla Isabel». Mi corazón se hundió. Un escalofrío frío me recorrió la espalda. El instinto de madre, esa voz interior imposible de explicar, me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Corrí hacia la ventana del salón y pegué mi cara al vidrio frío. La luz amarilla del interior iluminaba una escena elegante. Jackson, mi yerno, estaba sentado cómodamente en el sofá de cuero, con los ojos fijos en la televisión, el control de videojuegos apretado entre sus dedos. Su madre, la señora Thompson, estaba a su lado, tomando vino y charlando animadamente con algunos invitados desconocidos. Todo parecía normal, una reunión típica de gente adinerada. Pero, ¿dónde estaba Isabel? ¿Por qué no estaba con ellos? Decidí rodear la casa hasta el patio trasero, donde había una pequeña puerta lateral que Isabel me había mostrado una vez. Por suerte, no estaba cerrada con llave. La empujé con fuerza y bajo la tenue luz que salía de la ventana, la vi. Mi corazón se detuvo. Bajo la lluvia que caía del tejado, mi hija estaba arrodillada sobre el frío piso de piedra del patio. El vestido floreado que se había probado con tanta alegría la semana pasada estaba empapado, pegado a su cuerpo delgado, marcando apenas el pequeño bulto de su embarazo. El agua corría por sus mejillas, mezclándose con sus lágrimas, haciendo imposible distinguir una de la otra. Todo su cuerpo temblaba sin control. Sus labios estaban morados, sus manos apretadas sobre las piernas. Un grito ahogado salió de mi pecho. Corrí hacia ella, me arrodillé a su lado y la abracé con toda mi fuerza. «Isa, mi bebé. Ay, Dios mío, ¿qué pasó, mi amor?» Ella levantó la cabeza. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, perdidos. Sus labios se movieron, su voz rota apenas superaba el ruido de la lluvia. «Mamá, yo solo compré un vestido de maternidad. Eso es todo». Esa frase, tan simple, tan inocente, encendió el volcán que dormía dentro de mí. Me quité el abrigo y lo envolví alrededor de su cuerpo tembloroso. La levanté en mis brazos. Toda la fuerza y la furia acumuladas, la de una ex atleta de taekwondo, la de una madre viendo a su hija humillada, se concentraron en mi pierna derecha. Con una sola patada, hice volar la puerta trasera de sus bisagras. Pedazos de madera salieron disparados hacia el lujoso salón.
El ruido, la música, las risas, todo se detuvo de golpe. Más de una docena de miradas se clavaron en mí, empapada, sosteniendo a mi hija casi inconsciente. Jackson se levantó de un salto, dejando caer el control. La señora Thompson soltó su copa de vino. Entré caminando, escupiendo cada palabra con una voz llena de rabia que resonó en toda la habitación. Dios no perdonará esta crueldad. Nadie se atrevió a decir una palabra. Jackson me miró, y en sus ojos no había remordimiento, solo molestia por la interrupción. La señora Thompson miró a Isabel en mis brazos con ojos fríos como el hielo, sin una pizca de compasión. Los invitados se quedaron inmóviles, como estatuas de piedra. Lo entendí todo. En ese lugar, con esa gente, no había nada más que decir. Mi furia no les importaba. Lo único que importaba ahora era mi hija y el nieto que aún no había nacido. La abracé fuerte, di media vuelta y corrí de nuevo bajo la lluvia sin mirar atrás ni una sola vez. Tenía que llevarla al hospital de inmediato. El auto salió disparado hacia la oscuridad. No me atreví a mirar por el retrovisor. No podía enfrentar la imagen de mi hija acurrucada, temblando en el asiento trasero. Sus sollozos suaves y rotos eran como miles de agujas clavándose en mi corazón. Las luces del hospital aparecieron ante mí como un oasis. Pisé el freno a fondo, salí corriendo y abrí la puerta trasera para sostener el cuerpo débil de Isabel. Inmediatamente, enfermeras y médicos corrieron hacia nosotras. La luz blanca me cegó y el olor a desinfectante me golpeó fuerte. La pusieron en una camilla y las ruedas chirriaron por el suelo mientras la empujaban con urgencia hacia adentro. ¿Es usted familiar? Por favor, espere afuera, gritó una enfermera. Y luego la puerta de muelle se cerró de golpe, dejándome sola en ese pasillo vacío. Sentí que todas mis fuerzas se me escapaban. Me dejé caer en una silla fría de plástico, mi cuerpo aún temblando. No era del frío, aunque mi ropa seguía empapada, sino de una rabia silenciosa que hervía dentro de mí. Había fallado. Juré protegerla, pero la dejé caer en las manos de otro monstruo. Una enfermera joven y amable se acercó con una manta delgada y una taza de té caliente. «Tome, le ayudará a entrar en calor». Murmuré un gracias, tomando la taza con las dos manos. El vapor calentó mis dedos entumecidos, pero no pudo derretir el hielo que llevaba dentro. Miré mis manos, temblando sin control, y sin querer esa imagen me llevó de vuelta a otra noche lluviosa con las mismas manos temblorosas. Hace muchos años, el estadio estalló en vítores de alegría. Los flashes no paraban de dispararse. Yo, Elena Hawk Miller, estaba en lo más alto del podio, con la medalla de oro nacional de Taekwondo colgada al cuello. Abajo, en la multitud, Richard, mi entrenador y esposo, sonreía radiante, con los ojos llenos de orgullo. Éramos la pareja dorada del deporte americano, compartiendo un sueño, caminando el mismo camino. Él era el viento, yo el halcón. Juntos volábamos alto hacia la gloria. Pero incluso el halcón más fuerte se cansa de volar. La tragedia llegó en la final internacional cuando intenté una patada giratoria en el aire. Escuché un crujido seco en mi rodilla izquierda antes de que mi cerebro registrara el dolor agonizante. Mi carrera, nuestro sueño, terminó ese día en un piso empapado de sudor y lágrimas. Richard no pudo aceptar la realidad. No soportó que el boleto olímpico se le escapara segundos antes de alcanzarlo. El halcón había perdido sus alas, y para el hombre que una vez las cuidó con tanto amor, yo ahora no era más que un peso muerto. El sueño roto lo transformó en otra persona. Los días de entrenamientos apasionados se cambiaron por botellas vacías rodando bajo la cama. Las palabras dulces de aliento se convirtieron en reproches venenosos. «Inútil», murmuraba cuando estaba borracho. «Por un tropiezo tuyo, arruinaste toda mi vida». Y de las palabras pasó a los empujones, a los golpes accidentales en la cocina estrecha. Isabel, que apenas tenía 10 años, corría a ponerse entre nosotros, convirtiéndose en un escudo involuntario para su madre. El clímax llegó una noche de tormenta, igual que esta. Richard llegó a casa completamente borracho, balbuceando sobre oportunidades perdidas y medallas que se le habían escapado de las manos.
Yo solo guardaba silencio, recogiendo los pedazos del jarrón que había tirado sin querer. Verme callada lo enfureció más. ¿Estás muda o te sientes muy satisfecha? Estás borracho, necesitas descansar, Richard, le dije suavemente. Esa frase, una muestra de preocupación, se convirtió en la ispirra que encendió su furia. Una bofetada ardiente cruzó mi cara. No tienes derecho a decirme qué hacer, rugió. En ese instante, Isabel salió corriendo de su cuarto, con la cara pálida de miedo. Extendió sus bracitos y gritó: «Papá, no le pegues a mamá, vete a tu cuarto». Richard rugió y la empujó a un lado con un manotazo. Fue un golpe accidental pero cruel. La niña perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Un sonido seco resonó. Su cabeza golpeó el borde de la mesa de roble. Luego vino su llanto desgarrador. Un hilito de sangre roja corrió desde su frente, tiñendo de rojo su trenza blonda. En ese momento, el tiempo se detuvo. La bestia que dormía dentro de mí despertó. Ya no era Elena Hawk, la esposa sumisa, era la Hawk Miller, la luchadora sin miedo. Antes de que Richard pudiera reaccionar, ya me había lanzado sobre él, aplicando una llave rápida y precisa que lo tiró al suelo. Quedó atónito, sin poder creer que la mujer a la que siempre menospreció pudiera actuar con tanta decisión. No lo miré ni una vez. Tomé a Isabel en mis brazos, corrí al dormitorio y cerré con llave. Esa noche, mientras le limpiaba la herida con un paño tibio y la veía dormirse entre sollozos, me hice una promesa. Se acabó. Dejé que un hombre destruyera mi vida. Nunca, nunca, jamás permitiría que otro hombre dañara a mi hija. A la mañana siguiente, sola, presenté la demanda de divorcio. A pesar de las amenazas e insultos de Richard, luché y obtuve la custodia de mi hija. El sonido apresurado de pasos en el pasillo de baldosas me sacó de los recuerdos dolorosos. Levanté la cabeza bruscamente, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a romperse. El doctor, con el cabello gris y ojos hundidos por el cansancio, estaba frente a mí. Se bajó la mascarilla verde, revelando un rostro amable pero lleno de tristeza. La taza de té fría en mis manos se volvió pesada. «Señora Miller», empezó en voz baja y cautelosa, cada palabra cayendo como plomo derretido sobre mi pecho. Crash. La taza de porcelana se hizo pedazos en el suelo, un sonido agudo que cortó todo el silencio. El té salpicó por todos lados, pero yo no sentí nada. Me zumbaban los oídos. El mundo a mi alrededor se convirtió en una película en cámara lenta, sin sonido. Los labios del doctor se movían, diciendo algo más, tal vez palabras de consuelo, pero ya no los oía. Todo se volvió borroso. El nieto que esperaba ya no existía. Una enfermera corrió a recoger los pedazos rotos, mientras yo seguía sentada, inmóvil, con las manos colgando sin fuerza. El doctor puso suavemente una mano en mi hombro, un gesto de consuelo que solo hizo que mi cuerpo temblara más. Rabia, dolor e impotencia se mezclaron dentro de mí, formando una tormenta silenciosa que arrasaba mi alma. Me permitieron entrar a ver a mi hija. Isabel yacía en la cama del hospital, toda blanca, perdida entre las sábanas. Su cara estaba pálida, sin una gota de color. Una vía estaba conectada a su mano frágil y el líquido transparente goteaba gota a gota en su cuerpo débil. En su frente, la vieja cicatriz de aquella caída parecía más marcada que nunca, como un recordatorio amargo de mi fracaso como madre. Arrastré una silla y me senté a su lado. Tomé suavemente su mano, que estaba helada, y por primera vez después de tantos años fingiendo ser fuerte, lloré. Lágrimas calientes corrieron por mis mejillas y cayeron sobre la mano de mi hija. Lloré por el nieto que nunca llegó a ser, por mi hija ingenua y por mi propia impotencia. Horas después, Isabel despertó. Sus párpados temblaron y se abrieron lentamente. Lo primero que hizo, como un reflejo natural de madre, fue llevarse la mano al abdomen. Su mano se detuvo, temblando. Sus ojos se abrieron grandes, buscando desesperadamente alrededor hasta posarse en mi cara llena de lágrimas, buscando una respuesta. No tuve que decir nada. Lo entendió. Un sollozo ahogado salió de su garganta y se convirtió en un llanto desgarrador. No gritaba, pero su llanto dolía,
cortaba el silencio de la habitación como un cuchillo. «Mamá», agarró mi brazo, con los ojos hinchados suplicando. «Mamá, por favor no hagas escándalo, te lo ruego, yo todavía lo amo, no lo hizo con intención, es que su madre no me soporta. Mamá, por favor». Al oír eso, la rabia volvió a mí como un volcán a punto de estallar. Amor, todavía podía decir esa palabra después de todo lo que había pasado. Quise gritarle, sacudirla, despertarla de su ceguera, pero al mirar sus ojos llenos de desesperación, su cuerpo tan frágil, tragué todo mi veneno. Apreté los puños bajo la silla, clavándome las uñas en la piel. El dolor físico era lo único que me mantenía cuerda. Solo pude asentir con una voz ronca que apenas reconocí como mía. «Está bien, mi cielo. Descansa. Hablaremos después». Pasó un día. El teléfono de Isabel siguió en silencio. 2 días, ni una llamada, ni un mensaje de la familia Thompson. Su silencio era más cruel que cualquier insulto. Al tercer día, Isabel logró comer un poco de sopa, pero sus ojos no se apartaban de la puerta, todavía con una chispa de esperanza tonta, esperando a alguien que nunca llegaría. Al verla así, mi paciencia se hizo pedazos. Salí al pasillo y marqué el número de Jackson. La llamada fue directo al buzón. Se oyó su voz alegre. «Hey, soy Jackson. Deja tu mensaje. Te devuelvo la llamada». Apreté los dientes de rabia. Colgué y marqué el número de su madre. «Señora Thompson». Sonó 2 veces y contestaron. «¿Hola?» Su voz era fría como el hielo. «Señora Thompson, habla Nena. Isabel está... tut tut tut». Había colgado. Esa fue la gota que colmó el vaso. Pedí a la enfermera que cuidara a mi hija un momento y salí del hospital como una tormenta. Conduje directo a Beverly Hills, hacia la casa que ahora solo me llenaba de odio. Esta vez no toqué el timbre, golpeé con mis puños una y otra vez la sólida puerta de roble. Después de un rato la puerta se abrió. Jackson estaba ahí, con el pelo revuelto, en pijama de seda con cara de fastidio por haber sido despertado. Me miró con desprecio y levantó la barbilla, preguntando, «¿Qué demonios haces aquí a esta hora?» «¿Qué pasó?», grité con la voz rota por la rabia y la impotencia. «¿Por qué ninguno de ustedes fue al hospital? ¿Saben que Isabel perdió el bebé?» Jackson sonrió de lado, una sonrisa cruel, asquerosa, la peor que había visto. «¿Para qué ir? ¿A ver la cara de derrota de tu hija?» Se apoyó en el marco de la puerta, cruzó los brazos y me miró como si yo fuera un insecto molesto. «Tu hija es inútil, por eso no pudo mantener al niño, solo sabe gastar dinero en vestidos sin sentido, que sufra las consecuencias». Esa frase fue como una puñalada helada directo al corazón que se retorcía dentro de mí. Miré al hombre que mi hija todavía defendía con tanto ahínco. Una furia salvaje recorría mis venas, una necesidad loca de lanzarme sobre él y destruirlo. Pero entonces, por un instante, todo se volvió silencio. Mi rabia ardiente se apagó, dejando una calma tan fría que me asustó. Mi sangre parecía detenerse. Ya no sentía nada, solo una claridad afilada. No dije una palabra más, solo lo miré a los ojos, con una mirada que al instante borró su sonrisa. Luego me di la vuelta y me alejé. Esta guerra, quisiera Isabel o no, la pelearía yo misma. Mientras caminaba tambaleante hacia el auto, con las manos temblando al buscar las llaves en el bolsillo, mis ojos se desviaron al otro lado de la calle. Y entonces, a través del blanco telón de lluvia, vi un pequeño punto rojo parpadeando constantemente bajo el tejado de la casa del señor Peterson, justo enfrente de los Thompson. Una nueva cámara de seguridad. Un destello de esperanza, débil pero brillante, se encendió en la oscuridad de mi desesperación. Me quedé inmóvil y los recuerdos volvieron como un torrente. La semana pasada, cuando llevé comida a Isabel, ella me contó que el señor Peterson, el vecino, estaba harto de los robos pequeños en el vecindario, así que había gastado una fortuna en un sistema de cámaras alrededor de su casa. «Nunca está de más ser precavido», había dicho. Sin pensarlo, crucé la calle. Mi corazón latía fuerte contra el pecho, cada latido lleno de esperanza. El señor Peterson, un profesor jubilado y amable, estaba en el porche cuidando con esmero algunas macetas de geranios del aguacero.
Al verme empapada y descompuesta, dejó caer las tijeras de podar alarmado. «Señora Miller, ¿qué pasa? No tiene buena cara». Mi garganta se cerró. Intenté hablar, pero las palabras se rompieron en sollozos. Solo pude señalar hacia la mansión Thompson y mover la cabeza impotente. El señor Peterson no preguntó más. Sus ojos, llenos de experiencia, parecieron entender. Sin decir palabra, me ayudó a entrar. Me hizo sentar en un sillón mullido y fue a preparar una taza de té de manzanilla. «Tomo esto, le ayudará a calentarse y luego me cuenta», dijo con suavidad. El calor del té se extendió por mi cuerpo, devolviéndome un poco de calma. Le conté todo, desde que llegué y vi a Isabel arrodillada bajo la lluvia, hasta las palabras crueles de Jackson. Mi voz temblaba y se quebraba, pero traté de relatar cada detalle con claridad. El señor Peterson escuchó en silencio. Su rostro amable se oscureció, sus cejas plateadas se fruncieron. No ofreció palabras vacías de consuelo. En cambio, se levantó. «Déjeme ver», dijo decidido. Me llevó a su estudio, donde había una computadora grande con pantalla moderna. Se sentó, tecleó rápido y líneas de código e imágenes aparecieron ante nosotros. «La cámara que está detrás de mi casa apunta directamente al patio trasero de los Thompson. Tiene un ángulo muy amplio», explicó. Rebobinó la grabación de la noche lluviosa de 3 días atrás. Mi corazón latía descontrolado en el pecho. Cada clic del ratón del anciano era como un martillazo en mis nervios. Y entonces apareció. Esa escena horrorosa se mostró en la pantalla con una claridad cruel, más real que en mis propios recuerdos que estaban borrosos por el pánico. Era mi hija arrodillada bajo el alero, temblando sin parar, sola y rota. La cámara de gran ángulo había captado toda la indiferencia salvaje de los que estaban dentro. Vi claramente la silueta de la señora Thompson pasar frente a la ventana del salón, con una copa de vino en la mano. Miró hacia afuera y luego se dio la vuelta con total indiferencia, como si viera algo sin importancia. También vi a Jackson sentado en el sofá, con la luz azul y roja de la televisión iluminando su cara mientras jugaba, completamente ajeno a su esposa que sufría en el frío. El silencio y la crueldad captados en esa grabación eran más aterradores que cualquier grito o insulto. «Maldita sea», murmuró el señor Peterson con rabia. «Son animales». Sin decir más, conectó una memoria USB a la computadora. El ventilador de la máquina zumbó fuerte en el tenso silencio de la habitación. «Tiene que conseguir justicia para la niña, señora Miller», dijo sin apartar los ojos de la pantalla. Isabel era una buena chica. Siempre venía a ayudarme a regar las plantas cuando yo no estaba. Nunca imaginé que tuviera que sufrir algo tan terrible. Copió el video, pegó con cuidado una etiqueta con la fecha en la USB y me la entregó. La tomé. Era pequeña, pero pesaba tanto como el destino de mi hija. Al día siguiente, cuando estuve segura de que Isabel estaba cuidada por una enfermera y dormía profundamente, llevé la memoria USB a la oficina de la abogada Amy Miller. Era una mujer famosa por su inteligencia y dureza, recomendada por una vieja amiga del equipo de Taekwondo. Su oficina estaba en el último piso de un edificio moderno, minimalista y frío, igual que ella. Amy Miller tenía el pelo corto y ojos afilados como cuchillas. Me invitó a sentarme. Escuchó toda mi historia sin interrumpir, sin mostrar emoción alguna. Luego, sin decir palabra, conectó la memoria a su laptop delgada, vio el video. Su rostro permaneció sereno, pero noté cómo sus dedos delicados se apretaron. Cuando terminó, cerró la computadora, entrelazó las manos y me miró directo. «Este video tiene mucho peso», dijo con voz firme y profesional, «pero debe entender que los Thompson tienen dinero y fama en San Francisco. No se quedarán de brazos cruzados. Si quiere justicia, tendrá que pelear. Será una batalla dura». «No me importa», respondí con una determinación que no recordaba haber sentido nunca. El calor del té, la furia del señor Peterson y la calma de Amy me habían dado fuerza. Ya perdí a mi nieto, no pienso perder también el honor de mi hija. Amy asintió, una leve sonrisa profesional apareció en sus labios. «Bien, entonces, empecemos». Redacté una carta legal declarando mi intención de demandar por abuso psicológico y daños a la salud de una mujer embarazada que resultaron en consecuencias graves. Cada frase era precisa y afilada. Esa misma tarde, yo misma llevé el sobre sellado desde la oficina al correo, enviándolo con acuse de recibo a la casa Thompson.
Cuando el sobre marrón cayó en el buzón, escuché un clic seco. Era el sonido de una puerta que se cerraba detrás de mí. Sé que desde ese momento no hay vuelta atrás. Esa noche no pude dormir ni un minuto. El golpeteo de la lluvia tardía de otoño en la ventana ya no sonaba como una limpieza del alma, sino como una melodía triste e interminable que me recordaba la imagen de mi hija derrumbada de rodillas en la oscuridad. Me revolví en la cama y cada vez que cerraba los ojos veía a la niña mirándome con esos ojos vacíos, los labios azules. El sueño entrecortado me arrastró a una pesadilla. Soñé que intentaba levantarla en mis brazos, pero su cuerpo pesaba como plomo, helado, y se me escapaba. Desperté de golpe, empapada en sudor frío, con el corazón latiendo fuerte. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Algo en el aire de la casa había cambiado. Un silencio denso, asfixiante. Me estremecí. Me cubrí la cabeza con la manta tratando de alejar la sensación de peligro que se colaba en cada rincón de mi cuerpo. Al amanecer la inquietud seguía ahí, pegada a mí. Traté de ignorarla diciéndome que solo era el estrés. Preparé sopa caliente de pollo y ropa limpia para llevarle a Isabel al hospital. Como siempre, antes de salir, revisé mi bolso. Cartera, teléfono, llaves. Pero espera, ¿dónde estaba la memoria USB plateada que me dio el señor Peterson? Recordaba perfectamente guardarla con cuidado en el compartimento interno con cierre del bolso justo después de salir de la oficina de la abogada Amy. Un pequeño pánico empezó a subir. Vacié todo el contenido del bolso sobre la mesa del comedor. Lápiz labial, llaves, recibos arrugados, pero nada de la USB. Imposible. Empecé a buscar por todo el salón, abriendo cajones, levantando los cojines del sofá. Nada. Mi corazón latía fuerte. ¿La habría perdido en algún lado? Corrí al dormitorio esperando haberla dejado distraídamente en la cómoda. Pero lo que vi fue la puerta del armario entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado antes de dormir. Un escalofrío me recorrió la espalda. Contuve la respiración, me acerqué despacio y abrí la puerta de golpe. La ropa estaba revuelta, tirada sin orden. La caja de cartón donde guardaba documentos, que normalmente estaba arriba del armario, estaba en la cama, abierta. Todos los papeles del embarazo, los primeros informes médicos de Isabel, las pruebas que Amy me pidió guardar, todo había desaparecido. Alguien había entrado a robar en mi casa. Las piernas me fallaron. Tuve que apoyarme en el borde de la cama para no caer. El ladrón no se llevó dinero ni objetos de valor. Solo vino con un propósito: borrar las huellas. Con manos temblorosas marqué el número de Amy. «Amy», grité casi sin voz. «Entraron a mi casa. La USB y todos los informes médicos de Isabel se los llevaron. Todo está perdido». Amy guardó silencio unos segundos. El silencio de alguien que calcula la situación. «Escúchame bien, Elena». Su voz era firme, sin un ápice de nervios. «Cierra todas las puertas con llave. No toques nada que pueda tener huellas. Voy a mandar a mi gente ahora mismo. Esto no fue un robo común. La familia Thompson se movió más rápido de lo que pensamos». Mientras cerraba el pestillo principal con manos temblorosas, sonó el teléfono. Era la señora Rodríguez, la vecina del apartamento de enfrente. Dudé un momento, pero contesté. «Elena». Su voz sonaba insegura, con un tono de curiosidad contenida. «Mira, tu hija Isabel, ¿está bien? Esta mañana fui al mercado cerca de la iglesia y los vendedores hablaban mucho. Decían que la muchacha inventó el embarazo para sacarle dinero al marido, que se enteraron y ahora está armando un escándalo para hacerse la víctima». Una oleada de mareo me invadió. No pude decir nada. Solo colgué sin pensar. Mis manos estaban heladas. Antes de que pudiera reaccionar, entró otra llamada, esta vez de una pariente lejana en Miami. La historia era parecida, pero ahora adornada con detalles aún más venenosos.
Decían que Isabel había caído en depresión después de casarse, que tenía comportamientos extraños y que ahora intentaba intencionalmente culpar a la familia del esposo para tapar algunos rumores secretos. Se propagaban como incendio en temporada seca. En una sola mañana, mi batalla dio un giro completo. Mi hija, que hasta ayer era una víctima inocente, ahora era vista como una loca mentirosa. Y yo, la madre que buscaba justicia, de repente me convertí en la madre loca que intentaba destruir a una familia respetable. Las miradas, los susurros, las dudas empezaron a rodearme por todos lados. Cuando salí al balcón a tomar aire, vi a la señora Rodríguez hablando con algunos vecinos. Me miraron y de inmediato apartaron la vista, con una mezcla de lástima y desprecio en la cara. Me sentí como hundiéndome en un pantano de mentiras. Ya se habían librado de la prueba física y ahora destruían nuestro honor con un arma invisible pero aún más cruel. Querían acorralarnos, aislarnos de todos, convertirnos en las parias del barrio. Esa noche no fui al hospital, no sabía cómo mirar a mi hija a la cara. Me quedé sola en la oscuridad del salón sin encender la luz, con la derrota y la impotencia aplastando mi pecho. Había subestimado la crueldad y el poder de los Thompson. No solo eran ricos, también tenían la capacidad de torcer la verdad, de convertir lo negro en blanco. Justo cuando pensé que ya no me quedaba nada, la pantalla del teléfono sobre la mesa se iluminó y vibró suavemente. Un mensaje de un número desconocido, sin saludo, sin presentación, solo una frase corta y fría. Tengo una copia del video. Si de verdad quieres justicia, encuéntrame en el café Black Cat en Bleecker Street a las 4 de la tarde mañana. Ven sola. Sentí que mi corazón se detuvo un segundo y luego empezó a latir fuerte. ¿Esperanza o una trampa más? Una más sofisticada. ¿Por qué querrían sacarme de mi escondite? Pero en ese momento, ¿qué más tenía que perder? Fuera un destello de luz o la hoja de un cuchillo esperándome, sabía que tenía que ir. Podía ser mi última oportunidad. El café Black Cat era pequeño y viejo, escondido en un callejón apartado de la bulliciosa calle comercial Bleecker Street. Parecía pertenecer a otro mundo, alejado del ruido y la ostentación de afuera. Llegué 15 minutos antes, con el corazón latiéndome en el pecho. Exactamente a las 4, la puerta de madera del café se abrió con un chirrido, dejando entrar una franja de luz de la calle. Entró una joven. Llevaba una sudadera negra con capucha, jeans gastados y botas viejas. Su apariencia contrastaba totalmente con el lujo de su familia. La chica miró alrededor con cautela, como un animal acorralado, y luego caminó directo a mi mesa. Se sentó frente a mí sin decir palabra. Luego bajó lentamente la capucha. Me quedé helada. Todo mi cuerpo se tensó. Esa cara me era familiar. Era Caroline Thompson, la hermana de Jackson. La había visto unas pocas veces en las incómodas cenas familiares, siempre callada, casi invisible, al lado de su madre autoritaria y su hermano arrogante. En mis recuerdos, Caroline siempre miraba hacia abajo, con los hombros encogidos, como si quisiera desaparecer del mundo. Pero la chica frente a mí tenía una mirada diferente, firme y un poco desafiante. «Señora Miller», dijo con voz suave pero decidida, sin el menor temblor. Cerró el puño y puso una memoria USB negra sobre la mesa de madera, empujándola hacia mí. «Esto es lo que necesita». Miré la USB, luego la miré a ella con la cabeza dando vueltas. «¿Por qué?», fue la única palabra que pude pronunciar. La duda dentro de mí era más fuerte que la sorpresa. ¿Era otra trampa? ¿Un plan para hacerme caer? Caroline suspiró, un suspiro pesado, como si soltara todo el peso que llevaba encima. Sus ojos grandes y oscuros estaban llenos de tristeza. «Porque mi madre estuvo equivocada y mi hermano también», dijo con voz baja, pero en la que se sentía una furia contenida. «Y no puedo quedarme callada mientras destruyen a otra persona inocente». Empezó a hablar y su historia pintó un retrato completamente distinto de la vida detrás de las lujosas puertas de la familia Thompson. Su sueño de ser periodista investigativa fue aplastado sin piedad por la señora Thompson apenas terminó la universidad. «Eso no es una profesión digna para una Thompson», le había dicho su madre. La obligó a abandonar los estudios y tomar clases de arte y etiqueta, preparándola para casarse con el hijo de un socio rico.
Cuando Caroline se negó, su madre la encerró en la casa, le cortó las tarjetas de crédito y le quitó el teléfono. Para mi madre, los hijos solo somos herramientas para lograr sus metas, piezas en el tablero de su ambición, dijo Caroline con amargura. Nunca le importó lo que realmente queríamos o sentíamos. Ella fue la única en esa casa que trató bien a Isabela. Al verla siempre triste y sola, Caroline le llevaba en secreto libros y dulces. Cuando se enteró de que Isabela estaba embarazada, le dio parte del dinero que había ahorrado. «Cómprate algo que te guste, no dejes que mamá controle todo». Sabía mejor que nadie lo estricta que era su madre con el dinero de su nuera. Esa noche, su voz se quebró con los recuerdos reflejados en sus ojos. Estaba en mi cuarto y escuché a Isabela llorando afuera en el patio. Quise salir a protegerla, pero mamá había cerrado la puerta con llave desde afuera. Solo pude mirar por la ventana, impotente, viendo cómo estaba arrodillada bajo la lluvia, sola y temblando. Esa imagen me persigue desde entonces. Era igual que yo, una prisionera en su propia casa. Caroline contó que después de recibir la carta de la abogada Amy, oyó una discusión entre su madre y su hermano. No sentían remordimiento, solo temían que el escándalo manchara el nombre Thompson. Decidieron mandar a alguien a robar en mi casa para llevarse las pruebas y al mismo tiempo esparcir rumores para destruir nuestra reputación, haciéndonos parecer mentirosas. Cuando el ladrón consiguió la USB, Jackson se la mostró orgulloso a su madre. Esa noche, Caroline esperó a que todos durmieran, entró a hurtadillas en la oficina de su hermano y encontró la memoria USB plateada en un cajón del escritorio. Con el corazón latiendo fuerte, copió todo el video en su propia USB. Mandar a alguien a borrar pruebas y difamar a una mujer que sufre la pérdida de su hijo, eso fue la gota que colmó el vaso, dijo, con los ojos brillando de lágrimas que se negaban a caer. No puedo seguir siendo parte de esta familia, una familia construida sobre manipulación y mentiras. Señora Miller, por favor úselo, saque la verdad a la luz, libere a Isabel y libéreme a mí también. Miré a la joven frente a mí. Una inmensa valentía emanaba de su cuerpo frágil. Estaba apostando todo su futuro, enfrentándose a su propia familia. Con mano temblorosa tomé la memoria USB negra. Sentí el calor de sus dedos pasar a los míos, y extrañamente mi mano dejó de temblar. «Gracias, Caroline», dije, con la voz cargada de emoción. «No te fallaré». Cuando salí del café con la memoria bien apretada en la palma, sentí como si sostuviera una espada. Esta vez sabía que no peleaba sola. Éramos dos mujeres de generaciones distintas, acorraladas por la misma crueldad que nos habíamos encontrado en la oscuridad, y juntas sacaríamos la verdad a la luz. Salí del café con la memoria USB negra firmemente en la mano. Esta vez no fui a casa ni al hospital. Conduje directo a la oficina de la abogada Amy. Ella estaba a punto de irse cuando casi tiré la puerta abajo al entrar. Me miró un poco sorprendida, pero al ver mi expresión decidida y la USB que puse con fuerza sobre su escritorio, lo entendió todo. Sin decir palabra, Amy se sentó y la conectó a la computadora. Cuando apareció el video familiar en la pantalla, su rostro normalmente frío se suavizó un poco. Una sonrisa irónica, casi imperceptible, se dibujó en la comisura de sus labios. «Cometieron un error fatal», dijo Amy con voz cargada de sarcasmo helado. «Pensaron que podían silenciarte, pero en cambio nos dieron más munición. Este robo y hurto de pruebas, una vez presentado, hará que el juez los mire con muy malos ojos. Se han convertido de acusados en delincuentes». Nos quedamos hasta tarde esa noche bajo la luz fría de los tubos fluorescentes. Amy trazó un plan audaz. «Demandar no es suficiente, Eleanena. El juicio podría durar meses. En ese tiempo, los rumores seguirán destruyendo tu reputación y la de Isabel. Primero tenemos que limpiar sus nombres. Los atacaremos con la misma arma que usaron contra ti, la opinión pública». A la mañana siguiente, Amy contactó a un periodista investigativo de confianza llamado Michael. Nos reunimos con él en un pequeño diner. Le conté toda la historia, esta vez con voz firme, endurecida por la rabia. Le dimos todo, el video que Caroline nos entregó, una copia del registro médico del hospital que probaba que Isabel estaba embarazada de 3 meses y que perdió al bebé por hipotermia severa.
Por suerte, el hospital aún tenía el archivo electrónico original, además del relato detallado del robo y de los rumores maliciosos que circulaban. El artículo se publicó esa misma tarde en un importante portal de noticias estadounidense. Fue como encender una chispa en un barril de pólvora. El impacto fue mucho mayor de lo que imaginé. El video de Isabel arrodillada bajo la lluvia, aunque con el rostro borroso para proteger su identidad, fue suficiente para conmocionar a todos. Ver a una mujer embarazada tratada con tanta crueldad mientras la familia del esposo festejaba adentro provocó una ola de indignación en las redes sociales. El hashtag Justicia para Isabel rápidamente llegó al primer lugar de tendencias en Twitter, no solo en Estados Unidos, sino en varios países europeos. Mi teléfono no paraba de sonar. Vecinos y parientes que antes me habían dado la espalda, ahora llamaban con voces llenas de arrepentimiento y furia. La señora Rodríguez, tartamudeando, se disculpó, diciendo que nunca imaginó que los Thompson fueran tan desalmados. La tormenta mediática cambió de dirección en solo unas horas, arrasando todas las mentiras que los Thompson habían esparcido. Frente a la puerta de hierro forjado de la mansión Thompson, decenas de reporteros, periodistas y curiosos se reunieron, gritando, apuntando cámaras y micrófonos hacia adentro, exigiendo una explicación. Acorralado, Jackson no tuvo más remedio que dar la cara. Apareció con expresión de falsa seguridad, vestido con un traje caro de diseñador, el pelo perfectamente peinado. Se paró frente a un bosque de cámaras, iniciando una farsa torpe y descarada. «Todo fue un montaje», declaró con voz dramática, agitando las manos como político. «Mi suegra, Elena Miller, por resentimiento hacia nuestra familia, intenta extorsionarnos. Mi esposa, Isabel, la amo mucho, pero lamentablemente tiene problemas psicológicos. Constantemente se imagina que está embarazada y luego se convence de que perdió al bebé. Nunca hubo ningún niño. Ese video fue editado con malicia. Solo intentábamos calmarla después de una crisis nerviosa». Amy y yo veíamos la conferencia de prensa en vivo por el pequeño televisor de la habitación de Isabel en el hospital. Al oír esas palabras, Isabel, que había estado callada como una sombra por días, estalló en sollozos incontrolables. Pero esta vez no eran lágrimas de debilidad o confusión, eran lágrimas de claridad y dolor absoluto. La última cortina había caído, exponiendo la cara repulsiva del hombre que una vez amó. La farsa de Jackson salió espectacularmente mal. Inmediatamente después de sus declaraciones, según el plan de Amy, el periodista Michael publicó la segunda prueba, una foto del registro médico del hospital con sello rojo que confirmaba que Isabel estaba embarazada de 3 meses y que la causa del aborto fue hipotermia severa. La segunda ola de indignación fue aún más fuerte. Jackson, de ser un abusador, pasó a ser un cobarde mentiroso ante los ojos de la opinión pública. La rabia de la gente explotó. Empezaron a arrojar huevos podridos, tomates y bolsas de basura contra las puertas de la casa Thompson. Los gritos de «asesino de bebés» y «mentiroso» resonaban en todo el barrio, antes tranquilo y acomodado. Esa noche, en medio del caos, recibí una llamada de un número desconocido. Era Caroline. Su voz temblaba de miedo por teléfono. «Señora Miller, mi madre tuvo un infarto. La están llevando a urgencias. Sentí que se me hundía el corazón». Aunque despreciaba lo que la señora Thompson había hecho, nunca deseé que le pasara algo así. Era autoritaria y cruel, pero seguía siendo humana. Llamé a Amy de inmediato. Después de hablarlo, decidimos publicar un breve mensaje en las redes desde la cuenta de la firma. Pedimos a la gente que se calmara y dejara de atacar a la familia Thompson. «La justicia se hará en los tribunales, no en las calles», escribió Amy. Nuestra acción sorprendió a muchos y generó empatía. La gente empezó a entender que nuestra lucha no era por venganza ciega, sino por justicia verdadera. La tormenta mediática empezó a disiparse, pero su impacto lo había cambiado todo, especialmente para Isabel. La farsa descarada de Jackson frente a las cámaras fue el golpe final que rompió el último hilo de ilusión que ella aún conservaba.
Esa noche, después de ver la conferencia, se volvió hacia mí. Ya no lloraba. Sus ojos seguían hinchados y rojos, pero en ellos brillaba una firmeza que nunca le había visto, una fuerza nacida del fuego del dolor. «Mamá», dijo con voz rouca pero decidida, «quiero el divorcio». Solo esa frase, pero para mí sonó más fuerte que cualquier veredicto. Por fin había despertado por sí misma. Tomé su mano y asentí. A la mañana siguiente, Amy agregó la solicitud de divorcio unilateral al expediente judicial. Esa batalla ya no era solo por justicia, sino por la libertad de mi hija. El día del juicio, el ambiente frente al Tribunal de San Francisco estaba tenso como una cuerda estirada. La sala estaba llena a reventar. Periodistas de todos los grandes medios ocupaban cada rincón, apretados en los asientos traseros. Me senté al lado de Isabel, apretando fuerte su mano. Estaba helada, pero ya no temblaba. Amy estaba a nuestro lado, calma y concentrada, como un general antes la batalla decisiva. La puerta de la sala se abrió. Jackson entró acompañado de su abogado, con la cara más lisa que un huevo. Ya no tenía ese aire confiado y arrogante de antes. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas. Nos miró rápido e inmediatamente bajó la cabeza. La señora Thompson no apareció. Dijeron que era por problemas de salud. El juicio empezó. El abogado de Jackson intentó torcer todo, atacando el estado mental inestable de Isabel. Llamaron a algunos vecinos, que después supimos que habían sido pagados, para que testificaran. Inventaron historias sobre Isabel estando triste, deprimida y teniendo comportamientos extraños. Querían pintarla como una mujer débil, paranoica, poco confiable. Sentí que me hervía la sangre, pero Amy puso una mano en la mía, pidiéndome calma. Sin embargo, todo su esfuerzo se derrumbó cuando nos tocó presentar las pruebas. Amy se levantó con porte firme y voz clara que resonó en toda la sala. Mostró el video original. Toda la sala quedó en silencio. Solo se oía la lluvia y el viento en la grabación. En la pantalla grande apareció la imagen de mi hija arrodillada bajo la lluvia, callada, pero con un poder acusador más fuerte que 1000 palabras. Escuché sollozos entre el público. Algunas mujeres no pudieron contener las lágrimas. El juez, un hombre mayor con rostro severo, miraba atentamente, con el ceño cada vez más fruncido. «Su señoría», dijo Amy en tono firme, «las pruebas no terminan aquí». Llamó al siguiente testigo, la señorita Caroline Thompson. La sala se llenó de murmullos. Jackson levantó la cabeza de golpe con los ojos ardiendo de sorpresa y furia. La puerta lateral se abrió y entró Caroline. Llevaba una blusa blanca sencilla, pantalones negros y se veía mucho más madura. Su rostro estaba sereno. Enfrentó la mirada furiosa de su hermano sin titubear. Subió al estrado, puso la mano sobre la Biblia y juró decir la verdad. Con voz clara y firme, relató todo lo que había pasado. Habló del control asfixiante de su madre y del carácter violento y temperamental de su hermano. Contó cómo trataban a Isabel como una sirvienta, controlando su dinero, criticando cada prenda que usaba. Dijo que fue ella quien copió y me entregó el video después de oír cómo planeaban robar las pruebas y difamar nuestro nombre. Mi hermano dijo que Isabel era inútil, que solo gastaba dinero en vestidos tontos, relató Caroline con la voz temblando de emoción. Pero la verdad es que ella compró ese vestido de maternidad con el poco dinero que yo le di en secreto. Era su única pequeña alegría durante el embarazo. Todas las miradas se volvieron hacia Jackson. Su cara se puso pálida, luego roja de vergüenza y furia. «Estoy aquí hoy», concluyó Caroline, mirando al juez con ojos claros y sin miedo. «No para ir en contra de mi familia. Estoy aquí por la verdad, por lo que es justo, por mi cuñada y por el bebé que nunca llegó a nacer». Su testimonio fue un golpe mortal. Todas las mentiras, todos los intentos de Jackson de torcer la verdad quedaron expuestos como ridículos. Su abogado solo pudo bajar la cabeza y garabatear sin sentido. Jackson miraba la mesa, con los hombros caídos como un hombre derrotado. El juicio terminó. El juez no necesitó deliberar mucho.
el tribunal declaró a Jackson Thompson culpable de violencia psicológica y de causar intencionalmente daño con consecuencias graves. Fue condenado a 2 años de prisión condicional, 3 años de libertad supervisada y la obligación de asistir a clases de manejo de la ira. Además, tuvo que pagar una suma grande como compensación por los daños físicos y emocionales que Isabel había sufrido. La solicitud de divorcio unilateral de Isabel fue aprobada de inmediato. Cuando el juez golpeó la mesa con el mazo, un crujido seco resonó en la sala, marcando el fin del juicio, el fin de un capítulo oscuro en la vida de mi hija. Me volví y la abracé fuerte. Isabel hundió su cara en mi hombro y su cuerpo tembló, llorando, pero esta vez eran lágrimas de liberación. Después del juicio, nuestra vida lentamente volvió a su curso. Isabel recogió sus cosas y se mudó definitivamente conmigo. Mi pequeña casa junto al río Hudson, que había estado en silencio desde que se casó, se llenó otra vez de risas y voces. Cocinábamos juntas, cuidábamos las macetas del balcón y veíamos películas antiguas. A veces la encontraba sentada en el porche, con la mirada perdida en el río que fluía despacio, con la mano apoyada sin querer en el abdomen. Las heridas del alma tardan más en sanar que una sentencia judicial. Esa pérdida siempre sería un vacío imposible de llenar en su corazón, y en el mío también. Unas 2 semanas después del juicio, una tarde soleada, mientras arreglábamos algunas macetas de claveles, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Contesté y la voz triste de Caroline llegó por la línea. «Señora Miller», dijo con voz rouca, «mi madre falleció esta mañana en el hospital». La pequeña pala que tenía en la mano cayó al suelo con un golpe seco. Isabel me miró preocupada. Solo pude mirarla y asentir en silencio. Un silencio pesado cubrió nuestro pequeño balcón. Aunque la señora Thompson había causado tanto dolor, la noticia de su muerte me llenó de tristeza. No era la satisfacción del ganador, para nada. Era pena por una vida que se destruyó a sí misma y a los que la rodeaban con su propia crueldad y autoritarismo. Pagó un precio demasiado alto por sus errores. No asistí al funeral. Isabel tampoco. Pensamos que nuestra presencia solo abriría heridas innecesarias y probablemente nadie lo quisiera. En cambio, envié un arreglo de lirios blancos, símbolo de pureza y renacimiento al velorio, junto con una pequeña tarjeta sin remitente que solo decía: «Que el alma de la difunta descanse en paz». Días después del funeral, Caroline vino a mi casa. Se veía más delgada y pálida, pero en sus ojos ya no había miedo ni tristeza. Brillaban con una nueva calma y libertad. Llevaba un sencillo vestido azul claro y una maleta pequeña en la mano. «Me voy de San Francisco, señora Miller», dijo con una suave sonrisa. «Me vuelvo a inscribir en la escuela de periodismo en Nueva York. Voy a empezar de nuevo». Isabel se acercó y la abrazó. 2 mujeres, 2 víctimas del mismo drama familiar, se consolaron mutuamente. «Gracias, Caroline». Gracias por todo, susurró Isabel. Vive bien, por favor. Tú también, Isa, respondió Caroline, acariciando suavemente la espalda de su excuñada. Antes de irse, Caroline sacó del bolso un sobre color crema, algo arrugado y viejo. «Esto es de mi madre», dijo con tono dudoso. «Lo escribió después de entrar al hospital, pero nunca tuvo el valor de enviarlo. Creo que usted y la señora Isabel deberían leerlo». Me lo entregó. Su mano estaba helada. Luego arrastró su maleta y caminó directo hacia el taxi que esperaba en la calle, sin mirar atrás ni una vez. Un viejo capítulo de su vida acababa de cerrarse para siempre. Esa noche, después de la cena, mi hija y yo nos sentamos en el sofá bajo la cálida luz de una lámpara amarilla. Con cuidado abrí la carta. La letra de la señora Thompson temblaba, torpe y desordenada, sin el toque orgulloso y firme que siempre la había caracterizado. Parecía escrita en sus últimas horas, cuando el orgullo ya no significaba nada. No era una carta larga. No pedía perdón porque tal vez sabía que no lo merecía. Escribió sobre su vida, sobre haber nacido en una familia noble que había caído en tiempos difíciles, sobre la carga de mantener el nombre y el prestigio de un linaje que se desmoronaba.
una carga que había llevado sobre sus hombros desde joven. El miedo a que la miraran por encima del hombro la había convertido en una mujer dura, controladora, que veía a sus hijos como piezas de ajedrez para fortalecer su posición. Admitió haberse equivocado al intentar convertir a Jackson y a Caroline en marionetas. Y su error más grande, su culpa imperdonable, fue haber destruido la vida de Isabel, quitándole indirectamente la oportunidad de ser madre. Mi silencio esa noche lluviosa, escribió, fue la puñalada que acabó con la vida de mi propio nieto. Y al final, en una parte casi ilegible se podía leer: no puedo reparar lo que hice, ni devolverle la vida al bebé, pero puedo evitar que otras mujeres pasen por lo mismo. Junto con la carta venía una copia de su testamento. La señora Thompson había decidido dejar casi toda su fortuna personal, una suma considerable, a una fundación en California, dedicada a proteger a mujeres y niños víctimas de violencia doméstica. Isabel y yo nos miramos, con los ojos llenos de lágrimas. No era un perdón. Hay heridas que no se pueden perdonar, pero era un intento tardío de redención, el último esfuerzo por rescatar un alma perdida. El precio de sus errores fue demasiado alto, pero al menos, al final del camino, eligió hacer algo bueno. Pasó un año en un abrir y cerrar de ojos. San Francisco volvió a florecer en primavera. Los naranjos a lo largo de las calles se cubrieron de flores blancas, llenando el aire con un aroma dulce y limpio que se colaba en cada rincón, como si intentara borrar las penas del pasado. La vida de Isabel y la mía habían cambiado mucho. La carta y el acto de expiación de la señora Thompson habían permitido que Isabel soltara la última carga de resentimiento. Ya no vivía atrapada en el pasado. Con la compensación de Jackson y un pequeño capital que yo aporté, Isabel cumplió el sueño que tenía desde hacía años. Abrió un pequeño estudio de diseño de moda escondido en una calle empedrada del viejo barrio de Greenwich Village. Lo llamó Renacer. No era solo un nombre, era una declaración. Su estudio no seguía tendencias llamativas. Diseñaba ropa elegante y cómoda que resaltaba la belleza natural de las mujeres, especialmente de las madres. Los vestidos de maternidad de Isabel no solo eran hermosos, sino que transmitían una sensación de ternura y protección. Al principio el negocio fue difícil, pero con talento y esfuerzo ganó clientas fieles. Venían al estudio no solo a comprar ropa, sino a sentirse comprendidas. Yo, una exatleta de taekwondo jubilada, terminé siendo su gerente accidental. Me encargaba de las cuentas, los trámites y de tratar con los proveedores, para que ella pudiera dedicarse por completo a crear. Cada día, al ver a mi hija concentrada entre los rollos de tela y la máquina de coser, viendo cómo su sonrisa volvía a florecer, siento una paz que nunca había sentido antes. La leve cicatriz en su frente sigue ahí, pero ya no es un recordatorio de dolor, sino una señal de la fuerza que lleva dentro, de su capacidad de levantarse después de caer. A veces recibimos postales de Caroline. Son postales con imágenes de plazas y museos de Nueva York. Es una estudiante brillante y ya ha publicado sus primeros artículos investigativos en la revista de la universidad. Nos cuenta de su vida libre, de sus nuevos amigos, de los horizontes amplios que la esperan. Nos alegramos por ella. Tuvo el valor de escapar de su jaula dorada, de perseguir su propio sueño. Una tarde de fin de semana en abril, después de que se fue la última clienta, mi hija y yo nos encontrábamos a punto de cerrar el estudio, cuando de repente empezó a llover. Las gotas claras y firmes golpeaban el tejado como marcando un ritmo. Pero esta lluvia no era fría ni triste como la de años atrás. Era fresca, limpia, con olor a tierra mojada y hojas nuevas, lavando el polvo de las calles empedradas. Se detuvo tan rápido como empezó. El cielo se abrió de nuevo. El sol brilló fuerte y cálido. «¿Damos un paseo, mamá?», propuso Isabel, con los ojos brillantes. Caminamos juntas, hombro con hombro, a lo largo de la orilla del río Hudson. El aire después de la lluvia se sentía puro, fresco. La luz del atardecer caía sobre el pavimento mojado, reflejando destellos como si alguien hubiera esparcido miles de diamantes. Y entonces,
apareció un hermoso arco iris de 7 colores, cruzando el cielo y uniendo las 2 orillas del río. Isabel se detuvo, miró hacia arriba y respiró hondo, llenando el pecho. Luego me miró, con los ojos claros, sin rastro de tristeza, solo paz y esperanza. «Gracias, mamá», dijo suavemente como un suspiro. «Gracias por estar siempre conmigo, por pelear por mí, incluso cuando yo ya quería rendirme». Sonreí, le pasé un brazo por los hombros y la abracé. Su pelo aún olía a tela y al sol nuevo. «Siempre estaré aquí», le susurré, «siempre». Sé que aún nos esperan desafíos, que hay cicatrices en el alma que nunca desaparecen del todo, pero hemos aprendido a vivir con ellas. Mientras estemos juntas, podremos superar cualquier cosa. La tormenta ha pasado, y después de la lluvia, la luz siempre vuelve. De todo lo que viví, entendí algo. En esta vida, ninguna lluvia dura para siempre, y ninguna oscuridad es tan densa como para ocultar la luz de la verdad. El silencio de los cobardes solo alimenta el mal, pero el valor, ya sea de una madre mayor o de una joven como Caroline, puede derribar las paredes más frías. He perdido, he caído, pero en medio del dolor, aprendí que la justicia no siempre se encuentra en una sala de tribunal, sino en la forma en que nos levantamos y luchamos por lo que es justo, aunque todo el mundo nos dé la espalda. Y más que nada, quiero decirles a todas las mujeres que están ahí afuera, nunca dejen que el miedo o un amor ciego las silencie. Hablen, porque el silencio a veces es cómplice del crimen. La historia que acaban de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? Me pregunto sinceramente, si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿qué harían? ¿Elegirían callar para mantener la paz o tendrían el valor de enfrentarlo todo para recuperar su voz? Quiero saber su opinión porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de otra. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final, les dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Creo que les van a sorprender. Gracias por quedarse conmigo hasta este momento.